presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Por tu presencia en este lugar. Gracias porque tu presencia es determinante para llenar las necesidades de la gente. Tu presencia es determinante para dirigirnos a hacer lo que se necesita. Completa tu obra en la vida de todos los que están aquí, los que están por Radio Ven y Cielo TV. Ahora voy a hablar tu palabra, Señor. Es un privilegio muy grande hablar tu palabra, hablar de ella, compartir tu verdad, tu revelación para el ser humano. Señor, ayúdanos a transmitirlo de manera entendible. Espíritu Santo, sazónala con tu unción fresca. Que la palabra llegue hasta lo profundo del corazón y el entendimiento de los oyentes. Y no retorne vacía, sino que produzca resultados. Salvación, liberación, sanidad, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. Quiero hablar la segunda parte de este mensaje que he titulado La confiabilidad de la Biblia. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Dice, quiero leer también el verso 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pueden sentarse. Esta mañana comenzamos diciendo que el 27 de septiembre en la República Dominicana celebramos el Día Nacional de la Biblia, establecido por la ley 204-84 que así lo consigna. Esta ley junto a la ley 4400 que establece las enseñanzas, la lectura y enseñanza de la Biblia en todo el sistema educativo de la República Dominicana, junto a la presencia de la Biblia en el escudo y la bandera de la nación por disposición de los fundadores de la República Dominicana, nos convierten en un país comprometido con la palabra de Dios. Y yo sé que a mucha gente eso no le gusta. Hay un grupo de aparecidos de los llamados progresistas que no le gusta eso, que quisieran erradicar la Biblia del pensamiento, del conocimiento y del corazón en el interior de la gente de la República Dominicana. Quisieran que fuéramos diabólicos o ateos o agnósticos como ellos son, pero desde el nacimiento de esta nación, el Espíritu de Dios tocó a los fundadores para convertir
a la República Dominicana, en el único país que en su bandera tiene la palabra de Dios abierta en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, un aplauso a Cristo por eso. Por eso la iglesia cristiana de la cual somos parte debe preocuparse por dar a conocer la palabra de Dios al pueblo dominicano y a todo el mundo. Y más aún, la iglesia debe enfrentar a los opositores de la Biblia, que con sus mentiras buscan negar su valor e importancia para el desarrollo y el bienestar de la nación. A veces escucho a la gente diciendo, tenemos que sembrar valores en la mente y el corazón de los ciudadanos dominicanos. ¿Y qué valores tú le vas a sembrar si quieres rechazar la Biblia? A veces algunos de esos ateos y de esos médicos nulos de la sociedad viven diciendo cosas que son incoherentes. ¿Qué valores tú le vas a sembrar a la gente si no le hablas de la palabra de Dios? Todo el sistema de valores para preservar a la humanidad, de no acabar consigo misma, de no autodestruirse y para llevar una relación de temor reverente con su Creador, viene a partir del conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma. Tú no puedes pretender enseñarle valores a la sociedad si le sacas a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es el manual de vida para los seres humanos. Esta mañana en la primera parte presentamos las razones que el apóstol Pedro presenta por las cuales considera la Escritura como la palabra profética más segura. Y presentamos estas dos. Número uno, para Pedro la palabra de Dios estaba validada por los testimonios de su veracidad, por la prueba testimonial que confirmaban su verdad. Y hacía referencia a aquel momento cuando Cristo es bautizado allá en el Jordán y esa voz del cielo irrumpió en el escenario y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Pedro dice, y nosotros estábamos ahí. Aleluya. Y nosotros fuimos testigos. Eso no fue un secreto en una cueva, en un lugar donde nadie lo vio. Nosotros estábamos ahí. Y ahí comienza a argumentar y a validar la prueba testimonial. Yo decía esta mañana que todos nosotros tenemos testimonio, no solo por lo que nos han dicho, sino por lo vivido, de que la palabra de Dios ha impactado nuestras vidas. Y hemos tenido experiencia de cambio y de transformación por el poder de esa palabra. Y en segundo lugar decíamos que no es asunto humano. Y es lo que relata Pedro en estos versos 20 y 21. Dice, es la revelación de Dios al hombre. No es asunto humano, no es algo privado de un ser humano que se consideró único y exquisito, sino que Dios utilizó hombres que fueron inspirados. Y como dice el término griego original, una mejor traducción sería soplados por Dios para redactar, para escribir su palabra. Y algunos dirán, ¿y por qué fue una escritura, pastor, y no fue un video? Porque cuando se escribió la Biblia, ni siquiera había papel como el que conocemos hoy. Eran en pliegos de pieles o papiros que se hacía la escritura. Por lo tanto, el único medio disponible en ese momento fue el que Dios llevó a estos instrumentos para dar a conocer y para perpetuar en el tiempo lo que Él quería, lo que Él espera y lo que desea de cada uno de nosotros. Un profesor cristiano muy comprometido le dijo a sus estudiantes que la Biblia era la palabra de Dios y que tenía la verdad sobre todas las cosas.
un estudiante levantó la mano y dijo que eso no era así porque la había escrito un hombre. Otro estudiante le dijo que cómo él podía asegurar que en la Biblia estaba todo lo que Dios ha querido dar a conocer a la humanidad. Y le decía, ¿y si fueron 15 mandamientos y Moisés solo reportó 10? El maestro, turbado por esta y otras preguntas más para las cuales no tenía respuesta, cerró la discusión prometiendo que en otra ocasión hablarían más abundantemente del tema. Y presento esta historia porque es la batalla que generalmente tenemos. Tenemos poco dominio del testimonio de la grandeza, del obrar de Dios al revelarse a nosotros a través de su palabra. Y asumimos la Biblia más como, yo digo que un amuleto, más como una figura que fortalece nuestra creencia, que como lo que verdaderamente es, debemos conocer. Y por eso cuando yo meditaba ayer pidiéndole al Espíritu Santo que me diera palabra para hoy, el Espíritu Santo me recordó la fecha para que hablara de la palabra. Debes darle a conocer algo de lo que no dominan constantemente, para que sepan que la palabra, la escritura revelada es confiable. Creemos por fe, pero tenemos argumentos para validar lo que esa palabra dice. Y hoy queremos aportar algunas razones más que le dan confiabilidad a la Biblia, adicional a lo que presentamos en la primera parte esta mañana. Número 1, muchos cristianos saben, y ahora se los recuerdo, que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente, a través de 40 generaciones, por más de 40 autores diferentes, entre los cuales había pastores de ovejas, soldados, profetas, poetas, reyes, estudiosos, estadistas, patrones, sirvientes, recolectores de impuestos, pescadores y fabricantes de tiendas de campaña. Y todo el mensaje sigue coherentemente un tema: el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Ya ahí comienza el primer gran milagro. ¿Cómo puede ser? Gente que no se conoció, gente que no supieron el uno del otro, gente con todo tipo de preparación académica, con mucha y con ninguna. ¿Cómo pueden ser parte de una misma obra en un periodo tan grande de años y en una diversidad tan grande de escenario? Cuando usted conoce eso, usted puede tener garantía de que hay un milagro de Dios en la revelación y en la compilación del texto bíblico. Eso que usted tiene ahí no es una obra de hombres, es una obra de Dios. En segundo lugar, la Biblia fue escrita en épocas anteriores a la imprenta, por lo que se hizo en manuscritos que se plasmaban en pliegos de piel animal. Tenían que ser escritos a mano y no había imprenta, ni copiadoras o computadoras para preservarla. Y aquí viene una parte interesante de todo ese trabajo. Por ejemplo, con el Antiguo Testamento. Entre el siglo V y III antes de Cristo, se instituyeron los soferín, quienes eran guardianes de las escrituras hebreas y se dedicaron a preservar cuidadosamente los manuscritos antiguos y producir nuevas copias cuando era necesario. ¿Por qué? Porque se deterioraban. Cuando Isaías recibió toda aquella revelación de Dios, cuando Ezequiel recibió, cuando Daniel, y usted sigue caminando todos los profetas desde los mayores hasta los menores, no había imprenta, no había métodos para esos manuscritos. ¿Cómo se preservaron? ¿Cómo han llegado intactos hasta nosotros? Bueno, la primera generación de guardianes de las escrituras fueron los soferín. Fueron
gente que se dedicaron a preservar cuidadosamente los manuscritos, haciendo copias fehacientes de los primeros textos cuando se iban deteriorando por causa del tiempo. Luego a ellos los sustituyeron o fueron superados por los escribas talmúdicos, quienes guardaban, interpretaban y comentaban los textos sagrados entre el año 100 después de Cristo al 500 después de Cristo. Después vinieron los escribas masoréticos, que eran los más minuciosos y exigentes entre el año 500 al 900 después de Cristo. Era la gente que preservaba los manuscritos, lo que cuando se estaba deteriorando un libro de los profetas, un libro del Pentateuco, hacían las copias para preservar esa escritura sin desaparecer. Estos, los masoretas, como le llaman algunos, fueron tan exigentes que las copias de manuscritos debían hacerse en cuero de un animal limpio y perfecto. Cada cuero debía tener un número específico de columnas iguales en todo el libro, y todas debían ser de 48 por 60 líneas exactas. El ancho de cada columna debía tener exactamente 30 letras hebreas. Cada libro debía tener el mismo número de letras del alfabeto, o de lo contrario era rechazado. Se lo explico mejor. Si hacían una copia del libro de Isaías, tenían que contar cuántas letras del alfabeto hebreo tenía el original, y las copias tenían que tener exactamente la misma cantidad. Mire qué rigurosidad tenía esa gente. Cada libro debía tener el mismo número de letras del alfabeto, o de lo contrario era rechazado. Y cada cosa, cada espacio, cada detalle lo cuidaban al máximo para lograr una copia fidedigna de esos textos sagrados. En 1947, el más antiguo manuscrito hebreo del Antiguo Testamento era fechado en el año 900 antes de Cristo, pero con el descubrimiento de 223 manuscritos en las cuevas del lado occidental del Mar Muerto en ese año, ahora tenemos manuscritos del Antiguo Testamento que, de acuerdo con los paleógrafos, los que estudian esas cosas, son del año 125 antes de Cristo. Al verificar esos manuscritos de manera minuciosa, se confirmó que en casi 1000 años de copias tenían una exactitud superior al 95%, y no era relevante la diferencia que podían tener para cambiar el significado de ninguno de los textos. ¿Cuántos de los que están aquí dieron caligrafía? Tienes que aprender a llegar temprano a la escuela. Eso eran tiempos tremendos. Yo no sé si todavía dan caligrafía, pero en mi época daban caligrafía. Y eso era, nadie quería que le pusieran eso. 300 líneas. Ya cuando uno iba llegando a la mitad o al final, ya no era lo mismo. Ya salía un garabato ahí, porque se cansaba y había descuido. Es más, mucha gente todavía hoy, por ejemplo, tienen problemas con las firmas de los cheques. Hay gente que firma un cheque y firma otro, y las firmas no se parecen porque no logran establecer bien exactamente todo el diseño de las letras y de toda la firma que tienen. A veces los bancos tienen que pedirle que firmen 20 veces para el banco registrar todas las variantes que ellos pueden tener cuando hacen una firma. Con estos ejemplos simplemente le estoy diciendo, no es tan fácil hacer una copia manuscrita de un texto. Y en 1000 años, estos textos sagrados del Antiguo Testamento, la variación de esos escribas fue tan exacta que los paleógrafos, quizás si tú y yo lo analizamos, lo encontramos perfecto.
Pero los especialistas encontraron algunas variantes de más o menos un 4 y pico %. Usted se está dando cuenta cómo Dios ha obrado para preservar su palabra. Cómo Dios ha obrado para que su palabra nos llegue tal como Él la reveló a quienes se la reveló cuando fueron inspirados o movidos o soplados por el Espíritu Santo. Eso debe infundir en nosotros confianza. En el caso del Nuevo Testamento, los escribas no los guardaron con el mismo celo porque consideraban que no eran parte de la revelación de Dios porque no creyeron en Cristo. Los judíos no aceptaron a Cristo, como dice Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los judíos todavía tienen problemas con Cristo. ¿Qué pasó entonces con el Nuevo Testamento? En este caso Dios hizo algo nuevo para asegurarse la confiabilidad de las Escrituras. Los historiadores evalúan la confiabilidad de cualquier texto de la literatura antigua de acuerdo a dos normas. Uno, intervalo de tiempo entre el original y la copia más antigua. ¿Cuánto tiempo pasó para ver si es confiable entre el original, cuando se escribió, y la fecha de la copia más antigua? A mayor distancia, menos confiabilidad. A menor distancia del original, más confiabilidad. El segundo aspecto que usan es cuántas copias de manuscrito están disponibles de esa obra. Porque mientras más copias habían o hay más confiabilidad de la coherencia del texto original. Yo encontré un cuadro interesante y solamente voy a citar algunas obras de la literatura universal versus la Biblia en cuanto a estos dos parámetros para medir la confiabilidad de una literatura, de un texto, de una obra antigua. Tenemos el caso de Homero, el autor de la Ilíada, que fue escrita en el año 800 antes de Cristo. ¿Cuántos han oído hablar de Homero? Lo dan en literatura en nuestras escuelas. La copia más antigua de la Ilíada fue en el año 400 antes de Cristo. Quiere decir que entre el original y la copia más antigua disponible pasaron 400 años. Y hay 643 copias manuscritas de esta obra disponible que se han encontrado. Heródoto, ese famoso historiador, su obra de historia universal la escribió en el 480 antes de Cristo. Y la copia manuscrita más antigua que se ha encontrado es del año 900 después de Cristo. Entre el original y la copia más antigua que hay pasaron 1350 años. Y la sociedad y el mundo cree en la veracidad de lo que escribió Heródoto. Solamente hay 8 copias de la obra de Heródoto en manuscritos originales. Nos vamos con algunas de las obras de Platón. 400 años después de Cristo se escribió y la copia más antigua apareció en el 900 después de Cristo, 400 antes de Cristo, y después en el 900 después de Cristo apareció la copia más antigua. Pasaron 1300 años, o hay 1300 años entre la copia más antigua y el original. Y solamente hay 8 manuscritos originales, pero nadie pone en duda los escritos de Platón. Algo similar pasó con Demóstenes también dentro de toda esa élite del mundo griego. Sus escritos más antiguos del 300 antes de Cristo y la copia manuscrita encontrada
más antigua que hay es del 1100 después de Cristo. Quiere decir que entre el original y la copia disponible más antigua pasaron 1400 años y solamente hay 7 copias. Pero el mundo cree en los escritos de Demóstenes. Yo creo que debemos decir algo que pasó con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. La carta última del Nuevo Testamento fue la carta o el libro de Apocalipsis, que dicen los estudiosos bíblicos, los escribió Juan en el año aproximadamente 95 y 96 de nuestra era. Así que todo el Nuevo Testamento se escribió entre el 50 y el 100 después de Cristo. ¿Qué edad tiene la copia manuscrita más antigua del Nuevo Testamento? ¿De qué fecha es? Del año 200 después de Cristo. Solamente 100 años de diferencia entre el original y la copia más antigua. ¿Y cuántos manuscritos hay del Nuevo Testamento que son coherentes, que son iguales, que tienen el mismo valor de confiabilidad? 5600. Yo sé que he dicho muchas cosas y a alguna gente se le complica a uno hablar tan rápido estas cosas. Pero lo que estoy tratando de decirle a todo el que me escucha es que cuando alguien en su ignorancia cuestiona la confiabilidad de la Biblia, debería cuestionar toda la literatura y todos los documentos fuera de la Biblia, porque todos son menos confiables que la palabra de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que estamos refiriendo. Porque cuando recibimos cuestionamientos como los que recibió el profesor de nuestra historia o que citamos, muchas veces empezamos a dudar de la palabra de Dios. Y empezamos a aceptar el discurso de confusión que el diablo se encarga de promover a través de sus canales de promoción. Y por eso los pastores tenemos que sacar momentos como estos para levantar bandera, para decirle a la gente cosas que no dominan normalmente. Pudiera decir más, pero eso sería ya propio de una clase de estudios bíblicos profundo. Pero solamente he hecho una pequeña referencia para dejarle claro esto. No hay una literatura, no hay un libro de cualquier tema humano que sea más confiable y tenga más prueba de su fidelidad que la palabra de Dios. Y eso lo puede investigar quien quiera. Por eso cuando Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, tenemos que decir amén. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos que decir amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Y esas son las cosas que tenemos que decir. Nosotros creemos por fe. Hemos creído por fe. Nos hemos convertido por fe. Porque como dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros estamos aquí por fe. Nosotros comenzamos este camino por fe. Nosotros creímos en el llamado de Dios para nuestra vida por fe, porque esa palabra penetró a nuestra mente y a nuestro corazón. Y despertó la fe en nosotros y nos ha hecho buscar de Dios por eso. Algunos dicen, ¿cómo tú te dejaste embaucar? Es que la palabra es viva. Tiene efectos.
Y algunos dirán, pero a mí hay que explicarme eso. ¿Qué explicarte? Nada de nada. Nosotros conocemos un chin porque como pastores uno tiene que estar buscando un poquito más. Pero el común de la gente no sabe, no tiene estas informaciones que yo he compartido. Y solamente compartí algunas pinceladas. Lo que quiero decirle a ustedes, ustedes tienen la palabra más segura y certera. Y no pueden aceptarle al diablo ninguna perturbación ni confusión alrededor de ella. La Biblia es la palabra de Dios y en ella tenemos la revelación de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros. Y tenemos que asumirlo por esa fe que ha nacido en nosotros. Aleluya. A partir de esto, quiero dejar un par de ideas en la mente y el corazón de todos los que me escuchan. Número uno, desde el tiempo en que fueron escritos los manuscritos originales, hace más de 1900 años, los escépticos han tratado de refutar la Biblia. Eso no es nuevo. Y es probable que en estos días usted tratando de compartir la palabra de Dios y mañana usted diciendo, hoy es el Día Nacional de la Biblia y gloria a Dios por la palabra de Dios. Algunos le digan, tú vas a creer en va a llover. Esos son los escépticos. Siempre han tratado de refutar la Biblia. Los infieles han tratado de borrarla. Los dictadores, comenzando con los emperadores romanos, muchos de ellos han tratado de quemarla y hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios ha prevalecido y ha llegado a más personas cada año. Aleluya. Cada año no hay un libro más perseguido, más desacreditado, más atacado que la Biblia. Pero no pueden sacarlo del primer lugar de los bestsellers del mundo, siendo la obra más buscada por la gente. Aleluya. Eso debe decirle algo a los incrédulos. Eso debe decirle algo a los que no creen. ¿Cuál es el melao que tiene la Biblia? ¿Cuál es el yo no sé qué y el qué sé yo que tiene la Biblia? Es que es viva, como dice, es viva, es eficaz y es penetrante hasta los tuétanos. La palabra de Dios nos impacta. A veces hemos estado descuidados. Mi papá compartía esta semana con nosotros el testimonio de un hermano amigo de él que nosotros conocimos, que había crecido en la iglesia y entonces en la adolescencia se dejó arrastrar por las presiones y abandonó la fe. Y ya en su juventud adulta estaba en un bar ahogándose en el licor. Y ese hermano descarriado estaba viviendo su vida como el hijo pródigo, perdidamente. Y de repente en el bar o la discoteca donde estaba, pusieron una canción de Richie Ray y Bobby Cruz, Juan en la ciudad. Y el papá decía, ese hijo mío. Y el hombre recordó toda la palabra de Dios. El Espíritu Santo trajo toda la palabra y salió huyendo de ese bar de mala muerte donde estaba ahogándose en el licor y fue a su iglesia de donde había salido. Eran la 1 o la 2 de la mañana y no sabía si iba a encontrar a alguien. Pero, oh providencia de Dios, ese día había una vigilia en la iglesia y lo estaban esperando como el padre del pródigo esperaba al hijo.
¡Aleluya! ¡Aleluya! La palabra de Dios es viva. Podemos estar sumergidos en el pecado. Podemos estar viviendo indiferentes a Dios. Pero cuando le escuchamos, algo se activa dentro de nosotros. El corazón palpita rápidamente. Todo nuestro ser se estremece ante el poder de la palabra viva que salió del corazón de Dios para los hombres. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios ha prevalecido y ha llegado a más personas cada año. Voltaire, el conocido escéptico francés del siglo XVIII, predijo en medio de su éxito que unos 100 años después de su muerte el cristianismo sería solo un apéndice de la historia. Así se expresó Voltaire. Oh, ironía de la vida. Y yo diría propósito de Dios. En 1828, solo 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova compró la casa de Voltaire y usó la imprenta de Voltaire para producir miles de Biblias para todo el mundo. Esas son cosas que Dios la provoca para avergonzar a los necios. Avergonzar a los necios. Aquí se cumple lo que dice Primera de Pedro 1:24, citando al profeta Isaías. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que ha sido predicada. Aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la realidad. Dios siempre, en segundo lugar, ha tenido el cuidado de manera personal y milagrosa de su palabra. Dios se ha ocupado de cuidar y ha provisto la inspiración de su palabra primeramente en la primera etapa. Luego Dios ha supervisado la transmisión de esa palabra. Y repetidamente Dios ha reforzado la confiabilidad por medios como la arqueología y todo tipo de ciencia, la historia y personajes de otros documentos históricos. La ciencia en general ha confirmado la palabra de Dios. Por ejemplo, Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. Eso está en el libro más viejo de la Biblia. Cuando la humanidad decía que la tierra era plana. La humanidad decía que la tierra era plana. Ese fue el problema de Colón. A Colón lo tildaron de loco. ¿Y qué le dieron de respaldo? Un grupo de delincuentes que la realeza española quería que se murieran con Colón cuando tenía su proyecto de descubrir a América. Y esa es la historia. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque creían que la tierra era plana. Sin embargo, la Biblia había dicho antes, Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. Aleluya. Aleluya. Definitivamente, la Biblia es más confiable que todos los escritos que existen en el mundo. Esa es la asignación que he tenido de parte del Espíritu Santo para todo el que me escucha hoy. La Biblia es más confiable que todos los escritos que existen en el mundo.
Y eso tiene que tenerlo presente la iglesia de este tiempo. No te puedes avergonzar por creer en la palabra de Dios. No te puedes avergonzar por citar la palabra de Dios. Estuve leyendo, creo que en uno de los portales de noticias cristianas, que a una legisladora, no sé si es en Finlandia o en uno de esos países del norte de Europa, la han condenado a pago de reclusión carcelaria y a multas porque en una de sus ponencias en el Congreso de su país, siendo legisladora, basó sus argumentos en lo que decía la palabra de Dios sobre la homosexualidad, sobre la inmoralidad, sobre toda la perversidad que se ha inventado en el mundo occidental hoy en día. Y cuando uno lee noticias como esa, uno se preocupa, uno dice, Dios mío, y a veces podemos entrar en miedo como consecuencia de eso que está pasando. Pero para esta hora Dios nos ha levantado. Yo no sé si tú me entendiste, pero te lo voy a repetir. Para esta hora Dios nos ha levantado. Para esta hora tenemos que levantar la bandera de que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad que nos hace libres. Y más si somos dominicanos, por esa verdad hoy no somos esclavos de ninguna nación extranjera. Aleluya. ¿Por qué? Porque los fundadores de esta nación creyeron en esa palabra. Y esa palabra los llevó a hacer lo que hicieron para darle identidad a un pueblo, a una nación que hoy se llama República Dominicana. Levanta tu bandera, iglesia. Testifica de la palabra de Dios. No te avergüences de citarla. A veces nos llevamos de unas corrientes teológicas que te dicen, bueno, haz como Pablo, que si llegaba a donde los sabios se ponía a hablar de filosofía y demás. Mentira. Pablo lo que tenía era menudo. Alaba. Pablo tenía menudo. Llegó al Areópago de los griegos y tenían dioses para todos. Y había un monumento al Dios no conocido. Porque los griegos elucubraban tanto que dijeron, por si se nos olvida un Dios que no conocemos, le hacemos también una estatua. Y Pablo, sabiamente dirigido por el Espíritu Santo, le dice, ustedes se reúnen aquí para filosofar y hablar y escuchar nuevas teorías y revelaciones. Bueno, pues yo he venido aquí para hablarle del Dios que ustedes no conocen. Ese es el que he venido a hablarle. Nosotros tenemos que decirle a la gente, tengo palabra de un Dios vivo y de poder que tú no conoces. Que yo he conocido y ha transformado mi vida. Que yo he conocido y ha transformado mi familia. Que yo he conocido y ha hecho una obra restauradora en toda mi vida. Yo he venido a hablarte de un Dios real. Por eso nosotros por la fe hemos conocido a Dios por su palabra. Y con ella hemos descubierto el maravilloso plan de Dios para salvar a la humanidad. Termino diciéndole a los amigos, mi deseo es que ustedes que están aquí en este templo del Ensanche Miraflores en la capital dominicana, o los que me puedan escuchar por los medios, mi deseo es que ustedes conozcan también el plan de salvación. Mi deseo es que descubran lo que nosotros hemos descubierto, que la Biblia es la palabra de Dios. Que esa palabra es viva. Que esa palabra nos da esperanza cuando hemos perdido la esperanza. Que esa palabra alimenta nuestra fe cuando estamos decaídos.
Que esa palabra le da, mitiga el dolor por cualquier tipo de sufrimiento. Que esa palabra nos consuela en toda temporada difícil de nuestra vida. Que esa palabra nos ha sacado de la ignorancia espiritual en la que vivimos por muchos años. Amigo, la Biblia es la palabra de Dios. Y en esa Biblia hay un plan de salvación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo. ¿Y cómo tú lo aprovechas? Convirtiéndote a Cristo. Invitando a Cristo a ser el Señor y Salvador de tu vida. Diciéndole: Señor, quiero conocerte. Cambia mi vida, trabaja conmigo. Quiero descubrir lo que han descubierto los cristianos. Porque yo quiero vivir en obediencia y de acuerdo a tu palabra. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He tratado de comunicarla de la mejor manera que me ha sido posible. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos dudado en algún momento de la confiabilidad de tu palabra. Que sigamos creyendo por fe. Y como Pedro advierte en su carta, que conozcamos y tengamos la certeza de que es la palabra profética más segura para que no nos dejemos engañar de los falsos, de los manipuladores, de los que vienen con cuentos e historias bien estructuradas para aprovecharse de la fe, de los que ignoran la poderosa verdad de tu palabra. Aleluya. Apaciónanos por tu palabra, Señor. Apaciónanos por conocer tu palabra. Que se cumpla en nosotros el mandamiento que en Deuteronomio le diste a Moisés para tu pueblo. Que esta palabra la tengan en su mente, en su corazón, en su frente. Enséñale esta palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Señor, que nosotros estemos dispuestos a comernos el rollo de tu palabra, para que cuando hablemos, todo lo que hablemos salga sazonado con tu palabra. Hemos presentado